Queridos hermanos, ¿cómo están? El texto que tenemos hoy es una fábula firmada por Jerónimo del Rey, que en realidad es un seudónimo, el seudónimo del padre Leonardo Castellani. Ya leímos otra de él, El Zorsalito. Esta vez la que tenemos se llama El que tenía la lengua mocha. Y dice así: al lado del charco que mantenían filtraciones subterráneas del arroyo del Rey, había una hileta de árboles grandes unidos entre sí por las enredaderas que formaban frescas cavernas y sombrosas cortinas. Allí se asentó un ejército de pájaros, desde la tijereta que anida altísimo hasta el martín pescador que pone entre los juncos, y desde el carpintero troglodita hasta el boyero que teje su casa con pelos de caballo. Todo un mundo de alas ágiles y lengua en punta halló nido y alimento y vivió en santa paz y alegría. El tordo, el zorzal, la calandria y el jilguero formaron una orquesta de aficionados que, acompañada por el viento entre los árboles y las mandolinas del grillo y la chicharra, daba cada amanecer y cada atardecer estupendos conciertos. El cachilo y la corbatita, a quienes no les daba la capacidad musical para más de un solo tema, se contentaron con su alegre y monótono cantito. El siete colores, la bracita y el pecho amarillo se daban a la vida social, mientras que las palomas buscaban la paz del hogar. El pirincho se pasaba riendo y haciendo reír porque nunca falta uno que de puro sonso haga gracia. Y todos se ayudaban como buenos vecinos y todos vivían relativamente contentos. Un día, escapado de una jaula, cayó al pago un loro que conocía la lengua, las costumbres y las mañas de los hombres. Lengua Mocha llamó enseguida la atención por su elocuencia y adquirió gran popularidad. Pero poco después de llegar aquel bicho, que tenía por oficio hablar mientras los otros trabajaban, cantaban o tejían, empezó a cundir el malestar en la glorieta. Los cuentos anduvieron a la orden del día y todo el mundo empezó a chismorrear. Aquel pueblo chico se convirtió en un infierno grande. Un día, el cardenal Rojo se peleó con su primo el Amarillo por no sé qué historia de familia. Poco después, la cardenala huyó de la casa maltratada por su marido y la pagaron los hijos abandonados. El tordo y el boyero andaban distanciados por rivalidades artísticas. Cada clase social empezó a aborrecer a las otras. Los higueros no se avisaban como antes donde había fruta sazonada, sino que la celaban sórdidamente. Ya no se reunían en grupos para correr al caburé o espantar la culebra negra. Y un día, la palomita de la Virgen, calumniada por Lengua Mocha, se murió de pena. Eso era demasiado. Entonces la indignación reunió las voluntades y los pájaros expulsaron ignominiosamente del poblado a picotazos al que sabía charlar y no cantar y no tenía la lengua como los otros. La lengua es un gran don de Dios, gritaba Lengua Mocha. Pero en poder de un pájaro como vos, dijo un hornero, no hay cuchillo de asesino que tan hondas y envenenadas heridas abra en los corazones. La palabra fábula viene de fabulare y tiene la misma raíz que hablar. Las fábulas son hablanzas, diríamos, de una manera muy libre. Han recorrido un largo camino desde la India, pasando muchas veces por Persia, por Arabia, por la Edad Media y han llegado hasta América. Y
Si bien esta no es una fábula tan antigua, sino que tiene autor conocido, el padre Castellani, es también un ejemplo muy bueno del género. A ese mundo de pájaros, que es una comunidad armoniosa, se le provoca un conflicto. Estamos en un estado de inocencia dentro de esa comunidad, de inocencia de entre los animales. Y de repente, esa comunidad en donde todo el mundo, como decía San Bernardo, o mejor dicho, la regla de San Bernardo, ora et labora, y vive en paz y armonía, llega un conflicto en la persona del loro. Si vemos bien, Castellani habla del trabajo de todos los pájaros. Trabajan, cantan, tejen, construyen su nido, el carpintero lo horada en el tronco del árbol, el boyero lo teje, el martín pescador pesca para dar de comer a su familia, es decir, todo el mundo hace algo. El único que no hace nada productivo es el loro, que como dice el autor, conocía la lengua, las costumbres y las mañas de los hombres. ¿Qué sucede con lengua mocha? Es un chismoso. Pero eso que empieza como un chisme, continúa con la maledicencia y con la difamación. Es decir, hay una incrementación en lo que hace este personaje del loro. Empieza contando chismes, pero después termina calumniando. La palabra es creadora. Es un don de Dios, como él dice. Sí, claro que es un don de Dios, un gran don de Dios. Pero no fue creado para eso. Fue creado para compartir. Para que nosotros también podamos crear. De hecho, el universo, si nos remitimos al Génesis, está creado por la palabra. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hace por medio de la palabra. Cualquier lingüista nos puede decir que esto no es únicamente un mito bíblico, que la palabra tiene capacidad de hacer, de convertir en acto algo. Por ejemplo, si yo digo cerrar la puerta, estoy dando una orden que se convierte en acto para que otro la realice. Si yo le digo a alguien te regalo, estoy dándole un obsequio, estoy pasando algo de mi propiedad a la propiedad del otro. Si yo bautizo un barco, estoy dando un nombre a ese barco para que continúe su travesía. Si yo bautizo un niño, le estoy confiriendo el ser hijo de Dios. La Santísima Trinidad, a través de la fórmula del bautismo, se mete dentro de ese chico y anida en él. El problema con lengua mocha, y porque como decía mi abuela, siempre urde el diablo una maldad para las manos ociosas, es que él no quiere crear nada. Él juega a destruir. De hecho lo hace. Termina con la vida de la palomita de la Virgen. La palomita de la Virgen se muere de pena porque es calumniada y en la comunidad aparentemente eso había sido aceptado hasta que sufren una especie de shock. Y cuando tienen ese shock, reaccionan. Un mal pájaro como vos, le dice el hornero, pájaro trabajador si los hay. Un pájaro ocioso, un pájaro que con su palabra critica, difama y miente, cuando podría comprender, alabar, decir la verdad, transmitir algo. Con la palabra yo maldigo o bendigo a los que me rodean. Y en el caso de lengua mocha, como de lo que tiene el corazón habla la boca, también decía mi abuela, está claro que nadie puede dar lo que no tiene. Si yo tengo amor, amor es lo que voy a dar, pero si yo tengo odio, ira, resentimiento, eso es lo que voy a transmitir a los demás. Y lo que hace lengua mocha es trasladar la discordia entre los hombres, porque no se olviden que él
tenía las mañas de los hombres, trasladar esa discordia a un mundo de inocencia como era el mundo de los animales, de los demás pájaros. Quiera Dios que cuando pongamos la cabeza en la almohada cada noche, nos digamos: hoy con mis palabras yo construí, yo di testimonio, yo amé, y no destruí, negué, sembré discordia, engañé. Y quiera Dios también que cuando apaguemos la luz podamos refugiarnos en nuestro espacio interior, en nuestro yo íntimo, y acallar todas las voces, hacer silencio en lo profundo de nuestro corazón, porque la voz de Dios se oye en el silencio. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.